Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. En la clase de hoy nos ocuparemos de Antonino Pío, que es el siguiente emperador después de Adriano. Antonino era descendiente de una familia del Senado originaria de Nemazus, que actualmente se llama Nîmes, es una ciudad en Francia, en la Galia Narbonense. Esto significa que Antonino Pío, es el primer emperador francés, porque hasta ahora tuvimos emperadores italianos, españoles y ahora tenemos un francés, ¿no? Y fue el emperador que dio el nombre a toda esta dinastía, porque si se acuerdan, en la clase pasada vimos que el tema se llamaban los emperadores adoptivos, pero esta se llama dinastía antonina, por el nombre de Antonino Pío, ¿de acuerdo? No solo es la persona que da su nombre a la entera dinastía, sino el que tiene el reino más largo de todos de la dinastía, digo. A pesar de eso, es el que ocupa menos páginas proporcionalmente. ¿Por qué? Porque su reino casi no tuvo eventos importantes. Es un reino muy calmo, muy tranquilo y podríamos decir aburrido. Prácticamente lo único que lo caracteriza es una atmósfera más espiritual, más de concentración, de diversión y de reflexión. Según Walter Peter, se dice que las décadas de Antonino son la verdadera fase final del mundo antiguo, caracterizada por una alegría despreocupada y verdaderamente pagana. ¿Por qué? Porque después de Antonino Pío empiezan los problemas, las dudas, los choques y empieza la fase final del Imperio Romano, que sería el Bajo Imperio. O sea, ya con Marco Aurelio empieza a transformar este paganismo en algo mezclado entre temprano y tardo paganismo. ¿Ok? Su llegada en el trono de Roma fue aceptada con facilidad por el Senado, porque el Senado le atribuyó el nombre de Pío, por el compromiso y la lucha que tuvo que demostrar para hacer divinizar su padre adoptivo. Esto tengo que explicarlo. Se acordarán que Adriano estuvo en guerra con el Senado en el inicio, ¿no? Y cuando murió, el Senado seguía viendo mal a Adriano. Cuando un emperador muere, tiene un final bueno, que significa la divinización, lo transforman en un dios, o un final muy malo, que es que lo cancelan, lo borran de la memoria, ¿no? Lo que se llama damnatio memoria. Los que no son ni buenos ni malos se quedan a la mitad, o sea, no son dioses, no son eliminados, pero pues, ahí está, terminó. Antonino intentó luchar porque quería que confirmaran la divinidad de su padre. Era su padre de adopción, pero aún así su padre. Y tuvo que crear un compromiso, tuvo que crear un acuerdo con el Senado. El Senado aceptó divinizar a Antonino, pero en cambio quiso de vuelta la administración de Italia. ¿Se acuerdan que Italia fue administrada por los caballeros, no? Adriano le había quitado Italia a los senadores y se le había entregado a los caballeros que la administraban en distritos, ¿no? Bueno, con Antonino esto se cancela y regresa Italia a ser administrada por los senadores. Y de esta forma también Adriano será divinizado y Antonino adquiere el título de Pío. ¿Por qué? Porque luchó por la memoria de su padre. ¿De acuerdo? El legado en Bretaña, Lolio Urbico reconquista una parte de Escocia del sur y así Antonino mueve hacia el norte un poquito la frontera. Esta es la frontera que es el muro de Adriano, ¿no? Bueno, siendo que su legado, el general, había conquistado una parte, Antonino mueve al norte y crea un nuevo muro que se llama el muro de Antonino. Este muro de Antonino se construirá en el 142, se termina en pocos años. Y ustedes pensarán, oye, ¿por qué yo nunca escuché hablar del muro de Antonino? Yo siempre escuché el muro de Adriano, pero el muro de Antonino desconocido. Es porque después de 20 años decidieron abandonarlo. O sea, esta región no era fácilmente defendible y así dijeron, no, ya, no vale la pena. Perdieron unos cientos de kilómetros y regresaron al muro de Adriano. Por eso no lo escucharon, porque fue solo
Un paréntesis chiquito, ¿ok? Hubo varios intentos de rebelión en Dacia y en Mauritania, pero siempre él mandó a los generales adecuados para poder eliminar estas rebeliones. Económicamente, el reino de Antonino es un reino muy florido, muy rico, muy próspero, que ve un patrimonio de 2,5 billones de sestercios. Es el reino que más tuvo dinero acumulado. Y esto no es dinero que se obtuvo simplemente con el ahorro, porque el ahorro es importante, pero más importante es la buena inversión, utilizar bien la economía. Entonces, Antonino es otra vez un buen administrador, exactamente como su papá, Adriano. A demostración de que Roma en este periodo realmente estaba bien, es suficiente decirle un dato. En la época de Augusto, el primer emperador, 200,000 ciudadanos de Roma recibían gratis pan y agua. Esto es porque el gobierno pagaba el alimento de la población que no tenía dinero. Bueno, estos 200,000 ciudadanos recibían pan y agua, y esta era ya una demostración de riqueza. Bajo Antonino, un número más grande de ciudadanos no recibe solo pan y agua, sino también aceite y vino. Esto demuestra que el país podía permitirse también aumentar el nivel de vida de los pobres. ¿Ok? También demuestra ser una persona muy, ¿cómo le puedo decir? Racional, porque cuando algunas ciudades serán golpeadas por desastres naturales, como incendios, porque hubo incendios en Narbona, Antioquia o Cartago, y también hubo temblores en Rodas y en toda la Turquía, el emperador decía que esas ciudades ya no tenían que pagar los impuestos. ¿Por qué? Me parece lógico. Si estás ocupado a reconstruir la ciudad porque tuvo una tragedia natural, no puedes permitirte pagar los impuestos como siempre haces. Entonces Antonino decía, ya tienen una pausa y me pueden empezar a pagar solo cuando ya está bien otra vez la ciudad. Esto nos muestra un emperador sinceramente gentil. Es muy bueno, también bueno a nivel ético, no solo bueno a nivel de administrador, ¿no? A nivel jurídico, bajo su reino se cumple una distinción legal muy importante, que es la distinción entre honestiores y humiliores. ¿Qué pasa? Normalmente en el Imperio Romano se diferencia dos tipos de habitantes. El ciudadano que tiene la ciudadanía romana, las civitas, que tiene el derecho político completo, no solo de votar, sino también de ser votado, y los que no tienen la ciudadanía. Normalmente esta es la diferencia que se estudia, ¿no? Y se aprende. Esta diferencia no es solo política, sino que tiene también una consecuencia a nivel penal de castigos. Por ejemplo, ningún ciudadano romano podía ser torturado. Esto lo pueden ver en la misma Biblia, porque cuando capturaron a San Pablo, Pablo está en los Actos de los Apóstoles. Cuando capturaron a San Pablo, querían torturarlo. Y él dijo, no, yo soy ciudadano romano. Y ahí lo dejaron en paz, porque no se puede tocar y menos violentar a un ciudadano romano. Esta diferencia que sí existía se fue perdiendo porque empezó a aparecer otra diferencia, esta sí más importante, entre una persona que pertenece a los honestiores y uno de los humilores. ¿Quiénes son los honestiores? Incluyen miembros de la orden senatorial, o sea, los senadores, y los secuestros, o sea, los caballeros, los que tienen dinero, y también autoridades municipales y militares. ¿Quiénes son los humilores? Los bajos, los humildes. De hecho, llega la palabra humilde de humilores. Son las clases bajas. Esta diferencia no es solo de gloria o de dinero. Tendrá una diferencia también en la ley. ¿Por qué? Una persona que hace un crimen y que merece un castigo, el castigo tendrá un peso diferente si es uno de los humilores o uno de los honestiores.
Por ejemplo, un humilladores que roba tendrá un castigo que antes se daba solo a los esclavos. Esto demuestra que la diferencia política entre los ciudadanos ya empezó a perder valor y empezó a ser más importante la diferencia económica. ¿De acuerdo? Otra cosa que pasó durante el reino de Antonino Pío es el cumpleaños de Roma. Puede parecer ridículo, pero Roma cumple años. Roma fue fundada, según la tradición, en el 753, pero en esa época todavía no estaban seguros del año. Entonces parecía que el año de fundación era el 748. Así, cuando Antonino Pío era emperador, el 21 de abril de 148, Roma cumplió 900 años de historia. Imagínense, era una ciudad tan antigua que en el 147 ya casi tenía un milenio. Imagínense lo que tienen ahora, ya son 3000 años de historia, ¿de acuerdo? Y así se cumplió y se realizó una fiesta. Es la primera vez que tenemos la memoria de esta fiesta, pero tienen que saber que cada año, el 21 de abril, Roma celebra su fiesta de cumpleaños y es un desfile. Y el desfile claramente es más grande cuando corresponde al cumpleaños 10, 20 o 50, ¿de acuerdo? Pero empezó a festejar el día de cumpleaños de Roma justamente bajo el imperio de Antonino Pío. En el sector militar hizo avanzar un poquito la línea del frente en Germania y por eso ganó el título de Germanicus. En el 156, Antonino cumple 70 años y en ese mismo año muere el prefecto del pretorio, Gavio Máximo. Este Gavio Máximo había sido en posición central durante 20 años. Decimos que había ayudado al emperador en la administración. Y por eso, Marco y Lucio se acordarán de los niños que fueron adoptados, ¿no? Marco y Lucio serán asociados al poder para prepararlos a una rápida sucesión al trono, para que ellos puedan alcanzar el trono sin que nadie se queje. Ahora, en el 160, los dos fueron nombrados cónsules juntos. El 5 de marzo del 161, el emperador Antonino, ya que ya tenía más de 70 años, estaba en su casa en Lorium y decidió cenar comiendo queso de los Alpes. Ahora, el queso siempre fue riquísimo, pero el queso de los Alpes tiene un sabor particular. Lo sabían también los romanos y el queso que se comió es probablemente un Vatusicus, que es como un ancestro del Gruyère, ¿ok? Entonces él decide cenar queso, pero parece que le cae mal o tragó mucho o el queso no estaba bien conservado, pero durante la noche empezó a vomitar y se le subió la temperatura, empezó a tener fiebre. El 7 de marzo, 2 días después, él llama a todo el Consejo Imperial y pasa sus poderes a Marco. También hace mover la estatua de oro de la fortuna que estaba en su recámara, la mueve hacia la recámara de Marco. Esto a demostración del hecho que Marco ya iba a ser el siguiente emperador. Murió a 75 años completamente pacífico, tranquilo y por culpa de esta tragadera de queso. Entonces, esto es otro de los pocos emperadores que mueren en paz en su cama. Y es el único emperador que muere por culpa del queso. ¿Ok? Así que si quieren acordarse cómo murieron los emperadores, uno murió de queso. Ahora, en los últimos minutos que nos queda, yo quiero desarrollar más el concepto de estoicismo. ¿Qué son los estoicos? Porque en la clase que vimos hoy ya empezó la parte filosófica de los emperadores, porque Adriano y mucho más, Marco Aurelio son conocidos como emperadores filósofos y son filósofos de la corriente estoica. Esta escuela nace con Zenón de Sitio en español, y su doctrina prácticamente toma el nombre de la parte donde ellos se reunían, porque
cuando Zenón hablaba con sus discípulos y sus estudiantes, se reunía a charlar en la Stoa Poikile. Es un pórtico en una parte de Atenas. De este Stoa Poikile, de la palabra Stoa, llegó la palabra estoico. ¿De acuerdo? Históricamente se diferencian tres fases. La primera fase, desde el tercer siglo al segundo siglo antes de Cristo, fue caracterizada por el fundador, Zenón, y sus discípulos. La segunda fase es desde el segundo siglo antes de Cristo, en la que el estoicismo se une y se funde con varios motivos de tipo platónico o aristotélico. Prácticamente empieza a unirse a las demás filosofías y es una fase que dura hasta el primer siglo antes de Cristo. Y es justo en este momento que el estoicismo entra en Roma y empieza a tener éxito adentro de la República Romana, porque cuando hablo de primer siglo antes de Cristo, tendrán que recordar que todavía Roma estaba en república. Ya era la época de Pompeyo, de Julio César, ¿de acuerdo? La tercera fase es la que estamos estudiando ahora, desde el primero hasta el tercer siglo después de Cristo, y ve los más grandes estoicos en personajes como Séneca, el filósofo Séneca, de la época de Nerón, y Marco Aurelio, del que hablaremos la siguiente semana. La ética elaborada por los estoicos exalta la libertad y la dignidad del individuo, del singulo ciudadano. Y lleva también a la creación de un tipo particular de estoico, que es el personaje que es insensible al dolor físico. Es una persona capaz de ir hacia una muerte voluntaria, que es prácticamente un suicidio, cuando se presenta como la única posibilidad de escaparse de las ofensas del mundo exterior. El estoico perfecto es una persona que sabe cuándo suicidarse. Es un concepto bastante raro porque el suicidio siempre se vio mal en cualquier sociedad, pero según los estoicos hay algo mucho peor, que es traicionar a sus ideales. Ahorita hablo de sus ideales, no se preocupen, vamos con calma. El pensamiento estoico estaba dividido en tres partes: lógica, física y ética. La lógica se ocupa del proceso de conocer. La física se ocupa del objeto del conocer. Y la ética es la parte que se volvió más famosa. Se ocupa de la conducta que se ajusta a la naturaleza racional del objeto. La ética es cómo vivir, ¿de acuerdo? Toda esta doctrina es como un árbol de fruta, porque la lógica es lo que defiende la tierra, la física es la representación de los árboles y la ética es el fruto, ¿de acuerdo? La doctrina ética pone al centro de todo el concepto de virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es el ejercicio de la razón. Y si la razón es la virtud, tenemos que nombrar también el vicio, que es el exacto opuesto. El vicio, o sea, el contrario de la virtud, es la pasión. Porque la pasión te transforma en una persona incapaz de pensar y de razonar. Esto lo saben también ustedes. Una persona que es esclava de la pasión no puede pensar bien. Tiene siempre que mantener la razón como centro de su vida, ¿no? El hombre virtuoso es la persona que vive de manera racional, que entiende la razón de todo y que entonces vive según la naturaleza. Porque según los estoicos, también la naturaleza se mueve según una expresión de razón que es natural. Prácticamente la naturaleza también tiene su lógica. El hombre estoico se ocupa y trabaja para intentar de adaptarse al curso fatal y necesario de las cosas. Porque entiende que por cómo avanzan los eventos es algo racional y él tiene que aceptarlos. Esto es el punto que permite al estoico de intentar
soportar el dolor. Porque dice, las cosas pueden ir bien o pueden ir mal. Si van mal, puede ser que yo tenga la posibilidad de cambiarlas. Pero si yo no tengo estas capacidades, la única cosa que puedo hacer es aceptarla. Y es por eso que realiza esta indiferencia. Y esta indiferencia le permite soportar no solo el dolor interior, el dolor del alma, sino también el dolor físico. Este tipo de enfoque y de relación con el dolor y con lo que pasa de malo en la vida hizo que algunos intelectuales vieran al estoicismo como la forma, ¿cómo podría llamarse? La forma occidental, la forma europea de budismo, porque también el budismo tiene una lógica que permite rebasar y saltarse el concepto del dolor, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto funciona. En realidad, estoicismo y budismo tienen solo este punto en común. Cuando al estoico se le impide seguir estos principios, que son los principios de la virtud, él sabe muy bien salirse del camino. Y esta salida del camino es literalmente la salida de la vida, o sea, se mata. Porque prefiere vivir de manera racional o simplemente morir. Si la alternativa es vivir perdiendo la virtud, no, es mejor la muerte. Por esto, según el estoico, todos los hombres son iguales, porque todos los hombres son racionales, son ciudadanos del mismo estado o de la misma ciudad, y esto transforma el estoicismo en un movimiento cosmopolita. Significa que cada ciudadano es un ciudadano del mundo y no solo de su ciudad o de su región. Según el estoicismo, también la justicia y el derecho no son creaciones artificiales, sino que son fundadas sobre la misma naturaleza. La naturaleza tiene justicia y derecho ya implícitos. Por todo esto, el estoico más famoso de todos es Marco Porcio Catón, conocido como el Uticense. Ya hablé de los filósofos, pero es más fácil ver la versión política y la versión práctica de este estoicismo. Catón era uno de los senadores que se oponía a Julio César. Si se acuerdan la clase de Julio César, yo lo nombré. Este Catón, cuando Julio César invadió Italia, se escapó junto con Pompeyo y lo siguió en cualquier lado donde había batallas. Cuando Pompeyo murió en Egipto, Catón se refugió en África, en la ciudad de Útica, cerca del actual Túnez. Y ahí organizó su defensa, y porque claramente quería defenderse hasta el último momento del ataque de Julio César. Cuando Julio César desembarcó y ganó también contra las tropas que estaban ahí, Catón tenía la alternativa que era pedir perdón. Podía entregarse a Julio César y seguir viviendo, pero él dice, no, yo jamás viviré bajo el dominio de Julio César porque él es un dictador. Y prefirió matarse. Y de esta forma murió en la ciudad de Útica y es por eso que se conoce como el Uticense. ¿De acuerdo? Por todo esto, el concepto de estoico es un concepto antiguo. Podemos ver que sí es un concepto que es filosófico, pero hasta cierto momento se podrá reconocer también como religioso. Es una religión en realidad. Cuando usan la palabra estoico en el sentido actual, quieren decir que es una persona que logra aguantar el dolor y lo que le pasa en la vida. Porque todos sabemos que pasan muchas cosas malas en la vida, pero una cosa es doblarte y empezar a llorar y al final ya no aguantas y te desesperas. O si eres un estoico, dices, oye, así es la vida, o sea, pasó porque tenía que pasar y pues ni modo. Y si esto no va a bloquear tu corazón ético, tus ideales, tu pasión, que son las virtudes, tú puedes seguir viviendo claramente aguantando el dolor. Es por eso que el estoico actualmente se ve como una persona fría, casi que no lo tocan las pasiones, ni los deseos, ni lo que hace el humano, ¿no? En realidad no es que no lo toque, solo que logra aguantar.
¿De acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme, también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.